Buenas tardes. Bienvenidos a esta videoconferencia inaugural en psicoactualidad.com. La idea de estas videoconferencias es ofrecer diversos temas dados por profesionales preparados en estos temas. Por eso comenzamos nosotros, que somos los directores de psicoactualidad, en esta especie de prueba para la cual los invitamos a ustedes a participar. Y el tema que nos trae es el tema del ataque de pánico, que es un tema que venimos trabajando hace unos 17, 18 años. Fuimos fundadores del grupo Fobos en el año 97 o 96, y a partir de ahí seguimos trabajando, diseñando modelos clínicos para tratar el ataque de pánico. La idea de esta conferencia no es hacer una clase teórica, sino dar ciertas características y ciertas posibilidades de tratamiento del ataque de pánico. Bueno, acá ya vemos a Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les comentamos que en psicoactualidad comenzó hace 1 año y medio aproximadamente. Y la idea es, a través de este sitio, ofrecer tanto formación como para psicoterapeutas, como este tipo de videoconferencias y material como para personas que necesiten conocer ciertos temas de psicología. Creemos que todo lo que tiene que ver con la difusión de la psicología es algo importante en nuestro país. Hace unos 10 años, o 15 aproximadamente, si bien es un país muy psicoanalizado, no hace muchos años que se tomó un nivel así público y masivo a la psicoterapia. Todo esto gracias a distintos campos de difusión que hemos tenido en el país, ¿no? Así que bueno, la idea nuestra es aportar un granito de arena. Está presente en esta sala también Guillermo Leone, que es uno de nuestros docentes de nuestros cursos. Y queremos comentarles que próximamente va a haber estamos organizando una serie de videoconferencias que Teresa les va a contar un poquito más. Bueno, bienvenidos. Nosotros también estamos nerviosos porque esto es el primer contacto que tenemos con esta maravilla que es estar tan conectados de esta manera, que nos digan que hay gente de Perú, de México. La verdad que nos emociona poder tener un recurso de estas características tan globales, digamos, y poder difundir psicología desde lo que hemos investigado, desde los profesionales que conocemos, entre ellos, bueno, como decía Fernando, está Guillermo Leone, que ha ofrecido su curso online, que lo hemos hecho en este momento y lo seguimos haciendo a través de nuestra plataforma virtual. Los docentes han dado cursos online con diferentes temas. Eso lo seguimos difundiendo, y las videoconferencias, lo que queremos lograr con esto es que se difunda distintos temas de interés para la gente, o sea, dirigido a todo público, de temas que sabemos que son de interés. Esto es una prueba. Nosotros hemos dado el curso del trastorno y el ataque por pánico durante muchos años, lo hemos dado a colegas, pero lo que observamos, y por eso lo elegimos como conferencia inaugural, es que la difusión de ese trastorno dirigido a todo público también interesa muchísimo, porque es muy masivo, es un síndrome bastante común en la actualidad, y sigue siendo con muy poca información en realidad para la gente. La gente mucho no conoce realmente el nivel de este trastorno, que trae problemas en la vida laboral,
en la vida familiar. Y bueno, la verdad es que queríamos hacer nuestra conferencia inaugural más o menos dirigiendo a todo el mundo, a todos los que podamos, ¿no es cierto?, nuestra investigación. Lo que sí les pedimos, ¿no es cierto?, es que se mantengan en contacto, porque a partir de ahora, eso les iba a decir, sí se va a grabar un archivo de esta videoconferencia y va a estar colgado, se dice, en la plataforma nuestra, en psicoactualidad.com, donde pueden inscribirse y recibir nuestras novedades, que permanentemente estamos en Facebook, y a partir de... Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, se interrumpió. Bueno, podemos tener algunos problemitas técnicos, estamos probando esta plataforma, ya la hemos probado bastante, pero bueno, estamos también aprendiendo a manejarla. Y... Cintura hay que tener. Cintura, porque de repente se cuelga. Claro, bueno. Claro. Lo que les decía es que estén atentos y se inscriban a la página nuestra, donde figuran los cursos online, que está dirigido a profesionales, y también a partir de ahora, sí, todos estamos aprendiendo esta nueva tecnología, así que bueno, hay que ver realmente y tratar de encontrarse. Sí, va a estar, cada una de las videoconferencias va a estar colgada en la página psicoactualidad.com. Y la información a través de todas las redes sociales, ¿sí? Así que bueno, ahora bien, yo lo dejo a mi colega y socio Fernando Bianchi en buenas manos con la primera parte de esta videoconferencia, y las consultas que tengan o preguntas las hacen por el chat y Fernando se las contesta. Gracias, esperemos que nos vaya bien. Una cuestión, primero con el tema de las preguntas, como es bastante engorroso hacerlo interactivo, a ver, estamos con un problemita acá, ahora, como es bastante engorroso dar la palabra, o sea, podríamos dar la voz y video, pero a veces se corta, por lo que estuvimos probando no funciona muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es recibir, como ya había escrito Teresa, todas las consultas y preguntas y comentarios a través del chat público. Entonces, el que no esté hablando a nosotros va a detener, le va a avisar, lo va a leer en voz alta, así todos podemos escuchar y seguiremos conversando. Esta fue la mejor manera que encontramos como para realizarlo. Por momentos puede cortarse, esto depende también de la capacidad de la banda ancha de cada uno, así que bueno, haremos lo mejor que se pueda. Larguemos entonces con el tema. Sabemos que el ataque de pánico en realidad es una crisis de angustia, ¿no? Tiene los dos nombres en el DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico Psicológico y Psiquiátrico, y sabemos que la angustia, para empezar, es una emoción y una sensación necesaria, es parte de la vida psíquica, parte indispensable, porque en general nos alerta, nos avisa. Ya Freud hablaba de la angustia señal, la angustia como cierto aviso. Friedrich Perls, el creador de la terapia gestáltica, a la cual nosotros adherimos, le llamaba, decía que la angustia es esa brecha entre la hora y el después. Y está descrita como una emoción intensa, desplacentera, y muy ligada a sensaciones corporales, que se hacen figura muy clara, esas sensaciones corporales. Hay un encuentro muy claro entre fenómenos psicológicos y somáticos. De hecho, en general, cuando uno siente angustia, suele sentir una opresión en el pecho, la garganta que se cierra. ¿Sí? Siempre hay alguna connotación física. Los existencialistas decían que se refiere a la angostura, a la sensación de estrechez,
fundamentalmente en el pecho y en el cuello, y remite a la angustia del nacimiento, ¿sí? de pasaje por el canal de parto. Es como la base y el recuerdo más antiguo que tiene que ver con la angustia. Ahora, esta angustia, cuando es funcional, ¿sí? tiene que ver con alguna sensación que uno está viviendo, algo que está transitando y que necesita resolver, ¿sí? Marca de alguna manera el tránsito entre un comienzo de una situación vital y su cierre. Cuando esta ansiedad, esta angustia entra en un estado disfuncional, empieza a ser referida a distintos ámbitos. Si tomamos, viendo el gráfico, si imaginamos que el círculo de adentro es la persona y el círculo de afuera es el medio ambiente de la persona, podemos ver dónde, en lo que se llaman trastornos por ansiedad, se localiza el objeto ansiógeno, ¿sí? o angustiante. Por ejemplo, en las fobias, el objeto angustiante pasa a estar en el mundo externo. Entonces aparecen las fobias a ciertos animales, a ciertos insectos, a lugares abiertos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las fobias, el objeto de angustia está puesto en el exterior. En el trastorno obsesivo-compulsivo, lo angustiante son las ideas obsesivas, ¿sí? Son esas ideas asediantes que constantemente generan o obligan a realizar determinados actos como para poder conjurarlas y poder sacárselas de encima. En el trastorno de ansiedad generalizada, también el objeto de preocupación ya no es una fobia, ya no tiene que ver tanto con el miedo, pero sí con el objeto de preocupación, por lo general tiene que ver con el desempeño en el mundo externo y situaciones que generan ese estado de preocupación constante del cual la persona no puede salir. En el síndrome de estrés postraumático, por lo general está en el límite, porque lo que angustia justamente tiene que ver con todo el volver a vivir la situación de trauma. Y en el ataque de pánico, finalmente, está puesto justamente en el cuerpo. Como vamos a ver ahora, la mayoría de los síntomas que refieren al ataque de pánico en DSM-4, de los 13 síntomas descriptos, unos 10 son de carácter físico y somático y 3 son psicológicos. Justamente, ¿qué pasa? En el ataque de pánico, esta irrupción de angustia y de sensaciones de angustia, al no tener una referencia clara de por qué se siente así la persona, porque se empieza a sentir angustiada. Ahora pasamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son algunos de estos síntomas. ¿Sí? Si vamos a la parte de abajo, vamos a ver que la persona puede sentir palpitaciones, sacudidas del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, sensación de atragantarse. Seguimos en la próxima y vemos que la opresión o malestar torácico, náuseas, inestabilidad, mareo, todas estas que tienen junto a las parestesias en ítem 12, vemos que tienen, todas son características que bien ligadas al cuerpo, ¿sí? Los escalofríos y como síntomas más psicológicos están la desrealización, ¿sí? Esta sensación de irrealidad o despersonalización, el miedo a perder el control y el miedo a morir, ¿sí? O sea, irrumpen todas estas sensaciones físicas y la interpretación que se le da
básicamente es de me estoy muriendo, me está agarrando un ataque cardíaco, algo físico me pasa. De hecho, la mayoría de las personas, cuando tienen un ataque de pánico o su primer ataque de pánico o crisis de angustia y no están enterados de esto, terminan en una guardia médica. En esta guardia médica, por lo general, le van a hacer algún estudio, etcétera, y lo que terminan diciendo es, no tenés nada, anda a ver un psicólogo. Sí. Angustia es igual a pánico. Repetir la pregunta. Preguntan si angustia es igual a pánico. Andrea pregunta. A ver, básicamente sí, o sea, el pánico tiene que ver con todo este cuadro, ¿sí? Ahora, todas estas características son las sensaciones de la angustia, que a cada uno le puede aparecer más desde algún lugar. Uno puede sentirse más, más oprimido en el pecho, más tembloroso, ¿sí? O sea, la angustia como proceso normal puede tener cualquiera de estas características, ¿sí? Pero está referida a una sensación, a una situación de la cual estoy atravesando, ¿sí? Una situación a la cual no he llegado a cerrarla, a terminarla, ¿sí? Como estar pegando un salto sin haber pisado el otro lado. Eso es la angustia funcional. Cuando disfunciona esta angustia, que ya después lo va a trabajar un poco más Teresa, es que aparecen lo que se llama la crisis de angustia o el ataque de pánico. Crisis de angustia, ataque de pánico es lo mismo, son dos formas de denominar exactamente lo mismo. Espero que esté contestada, cualquier cosa nos volvés a escribir. Ajá, bien. Entonces, lo que estaba comentando tenía que ver con que el pánico va a ser cuando estos síntomas, ¿sí?, que tienen que ver con la angustia en general, que tienen que ver con el miedo, y al no poder referirlos a una situación concreta que me produce esa angustia, lo que se genera es una situación de amenaza catastrófica, una sensación de catástrofe inminente. Esta sensación de catástrofe tiene que ver con el me voy a morir, me va a agarrar un ataque cardíaco, ¿sí? El tema aquí no es lo que le pasa, sino la significación que se le da a esta angustia, que es una irrupción normal, ¿sí?, de angustia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Más adelante vamos a ver de qué manera trabaja o funciona esta significación, ¿sí?, catastrófica. Antes quería comentar que este ataque de pánico, en realidad, a veces el ataque de pánico es un ataque, o sea, es una crisis puntual. Si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotros ha vivido una crisis de angustia, ¿sí?, o un ataque de pánico. En algún momento o nos despertamos a la noche o de pronto nos sentimos que o nos mareábamos o nos agarraba una taquicardia o situaciones que remiten a un ataque de pánico. El tema es que la persona que sufre este ataque de pánico puede empezar a, primero, sufrirlo reiteradamente. Y segundo, luego empezar a armar todo un sistema, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, todo un sistema de recaudos para no volver a vivirlo. Entonces, acá lo que se produce es lo que se llama el trastorno de angustia. O sea, ya no es un ataque aislado de pánico, sino que es un trastorno. Se arma todo
un trastorno que queda más cronificado. Entonces, ¿qué pasa? Para que se cumplan o sea, que de alguna manera entre dentro de este cuadro, se va a tener que hay crisis de angustia inesperadas y recidivantes, o sea, estas crisis de angustia, estos ataques de pánico son inesperados y vuelven cada tanto. Sí. Habla en voz alta, si no... Romina, vos estás preguntando sobre las creencias. ¿Querés decir cuál es tu pregunta? Escribila. Bien. Luego vamos a ir al tema de las creencias un poco más adelante. ¿Sí? Si están... porque no sé a qué te referías son las creencias, pero no sé a qué momento de lo que yo estaba conversando. Tengo entendido que se asocia la crisis con una creencia de muerte. ¿Es así? Sí. Sí, la crisis de angustia, como veíamos antes, una de las características es que aparece una amenaza importante. Puede ser de muerte, puede ser de enloquecer, porque realmente es enloquecedor. O sea, si yo siento que no estoy en una situación de riesgo, de amenaza, pero me aparecen todos los síntomas como si estuviese amenazado, entonces, imagínense que van cruzando por una avenida importante de su país, de su ciudad, ¿sí? La peor avenida o ruta por donde pasan muchos coches. Entonces uno lo cruza y de repente se le viene un camión encima. Entonces uno, ¿qué va a hacer? Todo el sistema de estrés del organismo se prepara, la adrenalina fluye, noradrenalina, uno se pone en movimiento, corre hasta la vereda, ¿sí? O hasta fuera de la calle o la ruta, y cuando uno para y se detiene en la vereda, va a sentir taquicardia, va a sentir temblor, va a estar agitado, o sea, va a sentir una cantidad de estos síntomas que tienen que ver con los síntomas de la angustia, del miedo. Ahora, si estos síntomas aparecen en una situación inesperada, donde no hay una amenaza real que se pueda percibir, lo que se va a imaginar la persona y lo que va a creer es que o se está muriendo o se está volviendo loco, o corre riesgo, aparece un riesgo ¿no? de vida, básicamente. Por eso sí tiene que ver no con creencias antiguas, sino con creer que esta sintomatología, con significar estos síntomas que aparecen físicos con explicármelos a través de me voy a morir o me voy a volver loco. Volviendo al trastorno, entonces, cuando una persona sufre un trastorno de pánico es que el ataque de pánico le empieza a agarrar bastante seguido, como para preocupar, empieza a aparecer una inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, empieza a cambiar su comportamiento, ¿sí? Por eso antes ponía la diapositiva de la agorafobia, porque uno de los comportamientos más particulares que aparece en este cuadro es el aislarse, ¿sí? Como no sé qué me produce ese ataque, que me produce esa irrupción de angustia, entonces, disculpen, pero esto saltó solo, así que trataré de volver para atrás. Entonces, como la persona no sabe cómo, por qué viene, entonces trata de no exponerse, se empieza a retirar de los ambientes en los cuales le pudo haber producido. Muchas veces es muy común que la gente sufra ataques de pánico en espacios muy abiertos, en lugares donde se siente sin salida. Un lugar típico es la cola del supermercado.
¿sí? Ese lugar donde hay mucha gente, es amplio, si quiere realmente comprar lo que quiere comprar, no se puede ir, pero tampoco se puede quedar. Entonces, toda una situación tensa que ayuda a que se concrete más el ataque de pánico. Entonces, como decíamos, digamos, si aparece un ataque de pánico alguna vez, en general no hay problema, no hay ninguna dificultad. Si empiezan a aparecer recurrentemente, entonces ahí sí vamos a tener un trastorno de pánico y ¿qué es la parte más importante de la persona que sufre el trastorno de pánico? Tiene que ver con el sufrimiento primero, pero además la pérdida de sus tareas habituales, o sea, hay gente que deja de ir al trabajo, que deja de encontrarse con su grupo social, se empieza a aislar. Hay personas que, por ejemplo, desarrollan algún trastorno obsesivo compulsivo, o sea, cualquier tipo de conductas que me imagino que me van a evitar exponerme a una situación que me provoque pánico es válida, con lo cual el mundo se va a configurar como amenazante, pero es casi terrorífico, ¿no? Es como siniestro, porque uno no sabe de dónde puede salir esa amenaza, porque me agarra de golpe, no sé de dónde viene, sé que me pasa en el cuerpo y no sé que lo dispara. Vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, como decía, puede tener presencia o ausencia de agorafobia, las crisis de angustias. La agorafobia, como decía antes, es el miedo a los espacios abiertos, ¿sí? O sea, una persona con agorafobia, ¿sí? No lo había dicho antes, vamos a mostrar en esta diapositiva, espero que ya les haya llegado, es la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o en el caso de aparecer una crisis de angustia puede no disponerse de ayuda. Entonces, todas estas situaciones se evitan, se resisten y se hace indispensable la persona de un conocido para soportarlas. Una diapositiva que no la están viendo. Preguntarles si están viendo la diapositiva, porque no. ¿Cuál es la de agorafobia? Sí, a ver. Se ven perfectas. Ah, bueno, gracias. Gracias. Sí, esa no se ve, dice la agorafobia. Ajá. Preguntarles si la ve la mayoría. Ahora lo están viendo porque sí se ve bien. Perfecto, gracias Romina. Gracias. Nosotros tenemos dos computadoras acá en paralelo para ir chequeando si se ve o no, pero quizás llega un poco más tarde en otros lugares. A ver, acá dice Armando, ahí está. Armando Varela acaba de entrar. Estas crisis de angustia pueden aparecer de haber tenido un accidente cuando fue. Puede pasar, hay que ver si no tiene que ver con un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Porque si es posterior a un accidente, hay que ver qué situaciones disparan la angustia. En estrés postraumático la angustia es disparada por lo general por el flashback, el recordar, el revivir la situación traumática, ¿sí? Cualquiera que haya pasado por una situación traumática, ya sea de accidente, asalto, va a ver que uno sigue recordando por mucho tiempo esa sensación, o sea, recuerda la situación y recuerda la sensación física, ¿sí? Entonces, toda esa angustia, o sea, es una situación física de amenaza y es una sensación que tiene que ver con la angustia. Pero acá aparece, no como el ataque de pánico de la nada, ¿sí? Sino que aparece frente al recuerdo
de esta situación traumática. Entonces, en un accidente, si es así que aparece frente al recuerdo de la situación traumática, o el revivirlo, es más un estrés postraumático. Vamos a ir un poquito... De Romina. Sí. Sí, Romina, a ver. Un ataque de pánico. Puedo empezar a desarrollar. Luego de que la persona sufre un accidente o robo. A ver, puede quedar, es más o menos la respuesta que daba antes. Sí, puede quedar a veces, porque, como vamos a ver, algo que queda, por lo general tiene que ver con la sensibilidad a la ansiedad. En el trastorno de pánico, la persona que ha sufrido un ataque de pánico y realmente se asustó, no el que se mareó un poco y siguió de largo, sino el que realmente entró en una crisis de angustia, un ataque de pánico y sintió todo que se iba a morir, que era muy extraño para la persona, etcétera, queda como más sensibilizado a la ansiedad, queda mucho más sensibilizado a estar alerta de toda la sintomatología que lo puede llevar a sufrir lo mismo. Entonces, esta sensibilidad a la ansiedad es algo que continúa por mucho tiempo. De hecho, algo que se trabaja en psicoterapia claramente es cómo aprender a convivir con esta sensación de ansiedad o angustia sin pasar a entenderla como una situación catastrófica o una amenaza inminente. O sea, puedo estar un poquito mareado o puedo sentir cierta angustia, pero esto no significa que me voy a morir, me voy a volver loco. ¿Sí? Fíjense, como vemos acá, en esta diapositiva, vamos a llamar sintomatología primaria a lo que es la sintomatología física. ¿Sí? O sea, lo primero que aparece en un ataque de pánico, como decíamos, tiene que ver con lo físico, la opresión torácica, el temblor, la palpitación, etc. La sintomatología secundaria es la interpretación de esa sintomatología primaria, o sea, cómo significa la persona, cómo entiende, ¿sí? ¿Qué entiende que le está pasando? Que por lo general se transforma en una ideación catastrófica, o sea, va a tener ideas de que lo que le está pasando es terrible, es muy malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta sintomatología primaria, yendo por la flecha de arriba, lleva a entender que lo que le está pasando es algo grave, va a aparecer la necesidad de controlar esta sintomatología primaria, ¿sí? Entonces, este control va a aparecer de dos maneras. Uno, intentando controlar los síntomas mismos, ¿sí? Entonces, la persona puede intentar respirar, no moverse. Lo que termina sucediendo cuando tratan de controlar los síntomas físicos es que aparece mayor tensión. Y esa tensión va a alimentar toda la sintomatología física de la angustia. Entonces se da un círculo cerrado, porque termina realimentándose esa expresión física de la angustia, se realimenta a través del intento de control de la misma. Entonces se va a sentir cada vez más mareado, va a estar más atento a la sintomatología, va a sentir que cada vez se torna esto más difícil. Justamente la psicoterapia, un primer paso, como ahora vamos a ver, de la psicoterapia tiene que ver con cortar esta ideación catastrófica disparada por esta significación catastrófica, ¿sí? Esta interpretación de que como tengo estos síntomas,
yo me voy a morir. Por eso es importante que la persona que sufre un trastorno de pánico sepa qué le está pasando. Es muy tranquilizante en nuestra experiencia que para el paciente, cuando viene y nosotros le decimos lo que la persona está viviendo. Bueno, vos tenés tal cosa, te pasa tal otra, porque es importante que la persona se dé cuenta que lo que tiene es algo de lo cual hay salida. Es algo, si bien no es lo normal, no le pasa a todo el mundo en todo momento, pero sí es algo que está visto, está estudiado, hay recursos, se puede salir de esto. Entonces, todo el aspecto psicoeducativo, de que la persona pueda entender cuál es el proceso del ataque de pánico y cuál es el proceso de la posibilidad de salida, es muy importante. Y es muy importante también hacerlo con la familia. Por lo general, los parteners, las personas que acompañan a la persona con ataque de pánico, lo que suelen decir es, quédate tranquilo, no te pasa nada, no te va a pasar nada. Y en realidad es como difícil desde quien sufre el ataque de pánico pensar que no me va a pasar nada cuando siento que me estoy muriendo. O sea, es totalmente contradictorio. Yo no puedo creerle, si me siento que me estoy muriendo, a otro que me dice no te va a pasar nada. Entonces es importante trabajar con quienes rodean a la persona con ataques de pánico sobre qué necesita cuando el panicoso entra en una crisis, qué necesita de los demás. Me ha pasado de gente que necesita ser abrazada, gente que no necesita que la toquen, gente que necesita que esté cerca pero en otro cuarto, que la pueda llamar pero que no esté presente porque quiere pasar la situación a solas. O sea, cada persona tiene su modalidad y es importante que quienes están alrededor sepan, porque si tratan de calmar va a ser totalmente contraproducente porque es la persona misma que tiene que terminar ese proceso. Un ataque de pánico por lo general dura entre 10 y 25 minutos, no pasa de media hora, es un promedio de 20 minutos. Y por lo general el malestar empieza unos 10 minutos antes. Entonces, esto es todo lo que va a suceder y el tiempo que va a tardar el ataque de pánico. Entonces, también es importante que la persona conozca ese desarrollo como para que pueda entender qué le está pasando. Hay una pregunta. ¿Cómo controlar este ataque de pánico y cómo ayudar? Creo que lo estás diciendo, pero por ahí Bien, ahora ahí vamos a cómo controlar. En realidad el ataque de pánico, como veíamos antes, cuanto más intento de control haya, más se alimenta, más leña se le echa al ataque de pánico. Porque porque no es algo que uno pueda controlar, ¿sí? Si uno se siente angustiado, ¿sí? Si le aparece esta sintomatología del miedo en el cuerpo, si uno entiende que uno se va a morir, se va a asustar más. Y esto es este ciclo que realimenta el ataque de pánico. Si uno entiende que está con un poco de taquicardia, está un poco angustiado, que no va a pasar nada, que puede esperar y ver qué le está pasando en su vida, como de qué manera esta angustia es señal de algo, porque sí es una alerta, algo pasa, seguro, ¿sí? Pero lo que lo transforma en ataque de pánico es este miedo a morirse, esta cuestión terminal de ataque de pánico. Entonces, parte de nuestra investigación fue trabajar en dos niveles en cuanto al tratamiento. Primero un nivel sintomático, ¿sí? Este nivel sintomático vamos a tomar como una posibilidad un abordaje psicofarmacológico.
Entonces, una consulta con un psiquiatra que vea si le conviene o no para esa situación y para ese paciente en particular y la situación que está viviendo, tomar algún tipo de medicamento que le baje la urgencia, ¿sí? Porque son síntomas a veces que llegan a ser sumamente invalidantes. Entonces, si la persona está por perder el trabajo, hace tiempo que no sale, nosotros hemos visitado en su casa personas que no salían hacía meses y años, ¿sí? Por sufrir de trastorno de pánico. Esto puede ser sumamente grave. Entonces, un psicofármaco que ayude a bajar y controlar de esta manera las crisis puede ser muy positivo. Esto por un lado, ¿sí? Por otro lado, que es lo que más hemos trabajado nosotros, porque somos psicoterapeutas, es el abordaje psicoterapéutico. Entonces, en el abordaje psicoterapéutico hay un primer momento de trabajo sobre el nivel sintomático. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre esta necesidad de control, ¿sí? Y esto lo vamos a trabajar básicamente, primero trabajando sobre la significación catastrófica. Esto que decía antes, que la persona pueda separar esa angustia del me voy a morir. Esos síntomas, esa opresión torácica, ese temblor, etcétera, del me estoy muriendo, de esta interpretación. Si la persona puede separar estas dos cuestiones, puede romper con esta significación catastrófica, ya no va a necesitar controlar los síntomas. Simplemente va a aceptarlos y estos síntomas se van a diluir. Ahora, si no se aceptan y se intentan controlar, los síntomas aumentan. Otra serie de trabajos que hemos desarrollado tiene que ver con desarrollar autoapoyos, ¿sí? Cuando decimos autoapoyos, tiene que ver con, y esto para el nivel sintomático, tiene que ver con darse cuenta y llevar la conciencia a los apoyos físicos que dan cuenta de que no me estoy muriendo. Por ejemplo, la respiración, ¿sí? Hay distintos modelos de respiración, hay un tipo de respiración, por ejemplo, en 4 tiempos, que es 4 tiempos inspirar, 4 tiempos sostener el aire inspirado, 4 tiempos exhalar y 4 tiempos quedarse sin aire. Este es un tipo de respiración que permite una que cuando aparece sintomatología ligado a la angustia y del orden de la dificultad para respirar, etcétera, ordena, ¿sí? Y permite conectar con el aire y con una respiración más saludable. Acá hablan de que el yoga es muy bueno para esto en algunas personas, ¿no? Otras personas necesitan, a ver si pensamos que el nudo de esta cuestión sintomática tiene que ver con la significación catastrófica, estamos hablando de ideas, ¿sí? Estamos hablando de que para la persona el mundo queda en la cabeza, digamos, dando vueltas sobre estas ideas de muerte o de locura. Entonces, otros apoyos básicos que tenemos en el organismo tienen que ver con las piernas. Hay determinados trabajos de bioenergética, por ejemplo, que son muy interesantes, pero hay uno básico que es pararse con las piernas paralelas, con los pies paralelos, a la altura de los hombros aproximadamente, flexionar las piernas y sostenerse en ese estado hasta que uno empieza a sentir un cosquilleo. La idea es llevar la atención y la energía de la cintura hacia abajo, a toda la parte baja del cuerpo, ¿sí? Que la persona pueda sentir que está viva, que está apoyándose en el piso,
que se sostiene con sus propias piernas. Este es un ejercicio muy básico y que genera una muy buena respuesta, ¿sí? Y esto es importante, tanto la respiración como este tipo de ejercicios. Hay otros que son más complejos, que nosotros nos damos en el curso y lo hacemos en nuestros tratamientos. Pero es importante que las personas lo practiquen, no solo que lo reserve en el momento del ataque de pánico, sino que lo practique continuamente, o sea, llevar la conciencia y ejercitar el llevar la conciencia a la parte baja, a las piernas, poder sentirse arraigado al piso, sentir su peso y todo lo que esto implica también, ¿no? de autosostén y de sentirse parado frente a la vida, es muy importante que la persona lo ejercite con continuidad. Más allá de que pueda ser un muy buen recurso, y es un muy buen recurso en el momento del ataque de pánico. Estos son un par de ejercicios que tienen que ver con el tratamiento sintomático. Hay un nivel más profundo de la cuestión que ahora va a ocuparse Teresa, que tiene que ver con ya un trabajo más profundo sobre las creencias, situaciones traumáticos, aprendizajes más antiguos que llevan a que esta angustia o el miedo disfuncione y pase a ser, en lugar de una alerta, un recurso de aviso frente a la vida, o frente a situaciones que pueden ser dificultosas, pase a disfuncionar y pase a aparecer en cualquier momento. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta puntual ahora sobre esto, si no, igualmente sobre el final vamos a volver a las preguntas generales. Ahí está recomendando Guille un video sobre la posición que habló Fernando de bioenergética. Ajá. Gracias, Guille. Gracias. Cuando una persona ha llegado al trastorno, ¿es necesario un proceso terapéutico o quizá podría salir adelante por sí sola llevando a cabo técnicas? En general, acá Teresa, que no la ven, dice a ver, los que nos llegan a nosotros, los pacientes que nos llegan a nosotros, buscan ayuda. Yo creo que hay personas que sí pueden salir de cualquier situación, personas que son más resilientes que otras. Ahora, si nos quedamos solo con la técnica, ya sea de respiración o de grounding, como acá acotó Guillermo, que se llama esta técnica de enraizamiento, ¿sí? En el piso, fíjense que nos estamos quedando en un nivel, en el nivel de la pastillita que puede dar el psiquiatra, ¿sí? Que es el nivel sintomático. Entonces, lo que hay que trabajar, una vez que la urgencia por el tema sintomático pasa, es ¿qué me está avisando? O sea, ¿qué sentido tiene que hoy me lleve que hoy me haga padecer o tenga que padecer esta situación que es realmente desagradable? Entonces, este sentido es importante que pueda encontrarlo, ¿sí? Que pueda encontrarlo, que pueda entender cuáles son estas creencias, estas dificultades en la concepción del mundo o las dificultades que tengo en resolver determinadas cuestiones que me llevan a que de golpe aparezca angustia y yo no sepa con qué tiene que ver. Por eso nosotros creemos, y por eso justamente dividimos el tratamiento de esta manera, porque hay un nivel sintomático donde actúan los psicofármacos, donde actúan determinados ejercicios de grounding, de respiración, etcétera, pero hay otro nivel psicoterapéutico profundo que nosotros creemos que hay que tratar. Bueno, ¿querés ponerte de camarita, Teresa?
Entonces, me retiro, cualquier cosa sobre el final ya nos volvemos a ver y continuaremos con algunas preguntas que haya, etcétera. Gracias. Bueno, gracias. Ya pronto va a estar apareciendo el video de Teresa, que a veces tarda un poquito en conectarse. Pone, a ver, pone de nuevo. Toca una sola vez. Y espera. Ahí está. ¿Me ven todos? Ahora sí. Está bien. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva y vamos a retomar. Listo. Voy a retomar por el tipo de preguntas que estaban haciendo, retomando un poquito lo que dice Fernando y repasando. Tere estaba describiendo el primer momento psicoterapéutico. Y tal cual como preguntó alguien, que es interesante lo que contestó Guille, esto de exigirse a salir solo puede empeorar las cosas, dice Guillermo, certeramente. En realidad, uy, se colgó, ahí. Les aviso que cada tanto se interrumpe un poquito la transmisión, pero enseguida vuelve. Acá sigue igual. Ahí sigue, bueno. Es cierto que puede existir una solución, digamos, bastante superficial si yo solamente, por ejemplo, hay gente que resuelve el problema meditando, por ejemplo, con meditaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la respiración. No todo el mundo con la respiración se logra bajar la ansiedad. A veces algunas personas, por eso como decía Fernando, depende de la persona, no sé, de persona que necesita golpear algo, hacer algo aeróbico, y hay personas que efectivamente con yoga andan muy bien, hay personas que no necesitan medicación y hay personas que con medicación resisten la medicación y finalmente hay que sostener toda la adaptación a la medicación y también que crean que con la medicación es suficiente. Y es decir, voy a tener una solución parcial, solo con la medicación, solo con un trabajo corporal. De lo que nosotros vemos es el problema no se solucionó. Y vamos a dar un ejemplo. Es como si yo tuviera fiebre, una fiebre alta, y tomo antitérmicos. Sí, tomo un antitérmico. Tomo un Ibupirac, digamos, no sé cómo se llama en otros países, pero acá es un antitérmico, o sea, me va a bajar la fiebre. Si la fiebre vuelve, vuelvo a tomar antitérmicos. Eso es lo que se logra con un nivel superficial en este tratamiento. Si yo, en todo caso, tengo que averiguar el foco infeccioso de esta problemática, digamos, voy a tener que tomar tiempo para hacer un examen más exhaustivo, examen de sangre, examen de orina, lo que sea, que me va a llevar un tiempo y voy a tener que esperar y voy a tener que hacer un proceso para averiguar cuál es el foco infeccioso. Si la persona se anima a averiguar en ese nivel de profundización, pasamos entonces del primer momento que acaba de señalar Fernando, pasamos a un segundo momento psicoterapéutico que nosotros consideramos que es, digamos, cuando la persona entró en proceso de sanación, realmente. Porque toda la primera parte para el terapeuta que aborda este tipo de síndromes es de, primero, mucha paciencia. Y segundo, ¿no es cierto?, hay que armar un campo de confianza para que el paciente que está realmente sin respuesta y con mucha lucha, como dice acá, por el control de los síntomas. Para nosotros es fácil decir lo que menos necesitas controlar, pero es sumamente desagradable lo que él vive
y por lo general con mucha respuesta sin conocimiento, por no decir por mucha respuesta ignorante, porque en realidad la familia le dice no pasa nada, pero por otro lado nos pregunta qué pasa, se está volviendo loco. O sea, la verdad es pasa esto, ¿está? Y lo cierto es que no se está volviendo loco, no conocemos a nadie, espero hasta ahora, que haya tenido un infarto a partir de un ataque de pánico, pero lo cierto es que la sensación de tener un ataque cardíaco lo tienen, ¿está? Y si no le dan respuesta y lo calmamos y le decimos que no tiene nada, la verdad es que me estoy volviendo loco, porque yo tengo un montón de síntomas. Bien, si se establece un buen vínculo de confianza entre el paciente, psiquiatra si lo hay, medicación y terapeuta, y se sostiene este proceso, podemos pasar al segundo momento psicoterapéutico, que es donde vamos a ir a averiguar el, el motivo de este síndrome, que casi siempre lo hay, que casi siempre pasó algo, no porque vayamos a averiguar exactamente qué es lo que pasó con esta persona, pero sí hay un motivo. El problema es que son pacientes que la mayoría de las veces viven esta cantidad de síntomas, lo viven como verdaderamente un infierno que los invalida y que los hace sufrir y los hace aislar, y no tienen la menor idea de por qué les sucede esto, ¿está? Entonces, lo que nos contestan muchas veces es, y bueno, ¿y qué te fue pasando? ¿Qué pasó hasta que apareció el ataque? Y lo que responden es, nada, no me pasó nada. Cuando uno establece un vínculo y llegamos a este segundo momento psicoterapéutico, vemos que siempre responde a una acumulación de estrés y a una vivencia sostenida de no registro de las emociones. Entre ellas, de no registro de la emoción del enojo la mayoría de las veces, ¿está? Y del miedo lo mismo. Por lo tanto, muchas veces son personas que en otro momento fueron contrafóbicos. Hemos tenido muchísimos casos de pacientes que dicen, pero nosotros teníamos un paciente con Fernando que lo compartíamos en un grupo y decía, pero si yo antes era Rambo, ¿cómo puede ser que ahora sea así? Bueno, muchas veces pasa que el no registro del miedo hacía que hicieran el opuesto. O sea, vivieran sin registrar el miedo, sin asistir el miedo y no atendiendo las consecuencias, ¿no? Muchas veces pasaba esto. Cuando tenemos este segundo momento psicoterapéutico, decimos que está centrado en el paciente. ¿Por qué? Porque antes estaba centrado, en el primer momento, centrado en los síntomas. Es muy difícil para los terapeutas trabajar con tanta cantidad de síntomas. El paciente no puede elaborar lo que le está pasando y lo que hay que lograr, ¿no es cierto?, es que su ansiedad se vuelva funcional. Si no, no se puede instalar la psicoterapia. Lo que hay que hacer es medicar si es necesario y que se cree un vínculo de confianza entre el paciente y el terapeuta y, como digo, entre el paciente y la medicación, si tuviera que darla, porque la mayoría de las veces resisten a la medicación también. Si es que finalmente se ha establecido este contacto, estamos con posibilidades de trabajar sobre la funcionalidad y disfuncionalidad del miedo. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Como decía Fernando, ¿qué es el miedo funcional? Digamos, en este planeta que estamos todos nosotros, hemos tardado bastante en aceptar, ¿no es cierto?, la identidad de las emociones. Las emociones viven en nuestro cuerpo, nos dan señales que nos avisan que hay que atender algo. Por ejemplo, si un gran esquiador y yo estamos frente a la pendiente de una montaña, si yo no sé esquiar, voy a tener pánico. Esto va a ser, o sea, mi cuerpo me va a avisar porque se me cierra la garganta o porque empiezo a transpirar,
que me enfrento ante una amenaza que yo no puedo resolverlo. En cambio, el esquiador verá con qué recursos cuenta y seguramente no le va a resultar una amenaza, porque cuenta con los recursos para sobrellevarlo. Esta señal que me avisa que hay un problema y no cuento con los recursos para resolverlo, es lo que hace que yo me paralice ante esto. ¿Tá? Me paralice o me inhiba. Seguramente pediré ayuda, que me manden, no sé, una aerosilla, lo que sea, pero yo no puedo sobrellevar esto. Estoy inhibido y paralizado. A eso llamamos disfuncionalidad del miedo, o sea, un miedo enfermizo que se paralizó, no lo resolvió. El esquiador puede sentir algo de temor, ¿no es cierto? Pero eso no lo paraliza, porque cuenta con los recursos para eso. Por lo tanto, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. A la que llamamos la película del miedo. Hay un médico psiquiatra importantísimo en toda Latinoamérica, que yo, gracias a Dios, ¿no es cierto?, conocí, fue mi maestro, que se llama Norberto Levi, que les recomiendo su libro, que ahora si querés lo escribimos, se llama La sabiduría de las emociones. Es un psiquiatra que ha investigado, ¿no es cierto?, sobre emociones que se vuelven conflictivas para los seres humanos. Y lo general que dice de todas las emociones, que las emociones son señales, que cuando las enfrentamos con cierta ignorancia, se vuelven enfermizas o disfuncionales para la persona. Tere, por favor, ¿me repetís el nombre? Ahí lo acaba de poner, Romina, lo acaba de poner Fernando. Norberto Levi lo que llegó a la conclusión, y nosotros lo tomamos para nuestra investigación, ¿no es cierto?, es que el miedo, ahora el miedo, todas las emociones, ¿no es cierto?, se alojan en el cuerpo y nos mandan señales, ¿no? Entonces el miedo en este caso sería el registro de que hay una amenaza, el registro de que hay una pendiente de una montaña, ¿está? Y hay un esquiador y yo que no sé esquiar. Entonces hay una desproporción entre la amenaza, que sería la pendiente de la montaña, y los recursos con que cuento para resolverla. Y él lo que dice es cómo se manifiesta en nuestro cuerpo el miedo. Todos lo hemos sentido. Es una sensación de angustia que se manifiesta con taquicardia, ahogo, transpiración. Todos sentimos esto cuando sentimos miedo. Desde la pendiente de una montaña hasta el ruido raro de mi casa, digamos. ¿No es cierto? Y digo, ¿y ese ruido qué es? Todo mi organismo va a reaccionar ante eso que me resulta amenazante. Entonces acá viene lo interesante, que es el planteo de Levi, que es interesante. Dice que primero sentimos la angustia, el ahogo y la taquicardia por la amenaza. Pero hay otra parte nuestra que es, él llama, esa es la primera reacción. Y la segunda reacción es lo que nos decimos a nosotros mismos por sentir esa sensación. Por eso él dice, es una película. Yo siento miedo y a la vez me digo a mí mismo, sos un tonto por tener miedo. Les pido que me digan si estos diálogos no les resultan familiares. Porque esto es lo que nosotros hacemos cuando cuando le damos a los terapeutas, les decimos que se pregunten a sí mismos cómo se tratan cuando sienten miedo. El miedo tiene muy mala prensa. Los padres muchas veces no soportamos que nuestros hijos tengan miedo, porque hay un montón
Y sí, tratamos de minimizarlo. Exactamente, exactamente, porque tiene mala prensa, nos han educado al no saber qué hacer con el miedo, con el enojo, con la envidia. Lo hemos minimizado, lo hemos negado, ¿está? O lo hemos maltratado, ¿no? ¿A cuántas veces, ¿no es cierto?, sos un cobarde? O sea, también hay toda una connotación moral, ¿no es cierto?, de valentía, de cobardía, por sentir una señal natural que muchas veces nos preserva y nos avisa que no es el momento justo, que hay que tirarse para atrás porque pasa el tren, ¿está? En vez de tomarlo como algo que nos preserva, lo insultamos o lo descalificamos o simplemente eso no existe, que es lo peor que se puede hacer. Entonces lo que dice Levi es que esa segunda reacción, que es lo que yo me digo por sentir miedo, agrava el miedo. No sé si se puede correr para acá. La segunda reacción, o agrava el miedo y lo transforma en disfuncional porque lo tapa, no lo asiste, ¿está? No le pregunta qué necesita, ¿está? O esa segunda reacción atenúa, busca los recursos y es funcional, o sea, resuelve la situación. Entonces, hoy quizás no lo vamos a hacer, pero yo se los voy a dejar como una tarea para el hogar, digamos. Cuando persistentemente el miedo se lo minimiza, se lo descalifica, se lo niega o hacemos de cuenta que no existe, o sea, no se lo tiene en cuenta, esto en el tiempo se va cronificando, ¿no? Y si tratamos de minimizarlo, ser un poco más resilientes. Sí, Armando, sí. El tema es asistirlo. Cuando no lo asistimos, se puede transformar en un trastorno crónico creciente, como es el pánico, o puede hacer una fobia también, que es el encapsulamiento alrededor de un objeto. Es como dos caminos del miedo disfuncional. Después hay un montón de otros caminos, pero eso es fundamental. En cambio, siempre basándonos en Roberto Levi, cuando esa segunda reacción atiende lo que le pasa, a esa sensación de miedo, y busca lo que necesita para resolverlo, no sé qué hacer. Llamar, no sé, me saco los esquíes, que me vengan a buscar, lo resuelve de alguna manera con los recursos que tiene. Buscar recursos a través de una actitud asistencial, eso es lograr el miedo funcional. Es una señal que me avisa que hay una amenaza. Y yo veo con qué recursos la resuelvo. Si no asisto, descalifico y hago todo lo que ustedes están diciendo, el miedo primero susurra, después habla, y si aún no lo escuchamos, grita. Bueno, es lo que nosotros decíamos. El pánico es un grito de todo el cuerpo de un miedo que no fue asistido en su momento. Para darles un ejemplo, es como una herida, está, una herida de dolor que en la terapia se ve cuando se profundiza que hubo una herida, llámenla, hay todo tipo de heridas, traumas infantiles, abusos, accidentes o muertes de uno de los progenitores. Existe una herida que a veces se llega a saber cuál fue, pero sí que se tapó. Se tapó como quien tapa con una venda, ¿no? Todos sabemos, los que hemos estado al lado de médicos, sabemos que siempre el recurso primario para sanar una herida es ventilarla y a veces hasta cepillarla para sacar las infecciones. Si hacemos de cuenta que no existe, tiramos una venda, la herida se va a infectar.
Y en el mundo psíquico pasa exactamente lo mismo. Con esto que les queremos decir es que no es tan sencillo, por supuesto, porque en la investigación nuestra lo que hacemos es tratar de llegar a esa herida primaria, ¿no es cierto? Que a veces llegamos, si el paciente, por supuesto, se abre y está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero lleva su tiempo, porque esto que dice Guillermo, el grito, ¿no es cierto?, del cuerpo, yo puedo tomarlo como una oportunidad de sanar una herida antigua, que la mayoría de las veces pasa. Entonces, puede ser una oportunidad, como todas las enfermedades, lamentablemente, lo que no se asistió en el momento, se agravó. Para eso es necesario muchísima paciencia, otros recursos, ¿no es cierto?, que profundizando esto que les estamos diciendo, otros recursos que pueden ser, que Guillermo va a estar de acuerdo conmigo, otros recursos que pueden ser trabajos desde la Gestalt, ¿no es cierto?, que es la línea que nosotros tenemos, trabajos desde la psicología cognitiva, a veces trabajos desde las constelaciones familiares, ¿no es cierto?, porque tiene muchísimo que ver con cuestiones netamente de traumas familiares, ¿sí? Pero todo esto se logra en un plano de confianza y entrega, tanto del terapeuta como del paciente. Y como dice, de vuelta, lo cito a Guillermo, ¿no es cierto?, porque esto del grito tiene muchísimo que ver con que el ataque de pánico muchas veces tiene que ver con un enojo reprimido, que en vez de soltarlo hacia afuera, queda hacia adentro, ¿está? Y un miedo no asistido. En realidad, lo que yo les daría como tarea para el hogar, digamos, es que se fijen cuál es su relación con el miedo. ¿Alguna vez en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido miedo y no hemos sabido qué hacer con él? ¿Está? Entonces, una persona que niega sus emociones puede transmitir ese aprendizaje en los hijos. Sí. Yo creo que todo lo que no hemos resuelto nosotros es inevitable transmitirlo a nuestros hijos. Entonces, lo importante es primero resolverlo con nosotros, digamos. La propuesta mía es que se fijen así simplemente, si yo estoy aquí sentado y me imagino enfrente mío cómo soy yo, como si tuviera una pantalla de cine enfrente, cómo soy yo cuando tengo miedo, cuando estoy desesperado y no sé qué hacer, y me lo imagino enfrente mío, como si fuera en una pantalla de cine. Y luego le digo lo siguiente, a ese aspecto mío, le digo, cuando te veo, lo que siento es, y escriben lo que sienten. Van a descubrir cómo es su relación con el miedo. Si tienen una relación asistencial con el miedo, van a escucharlo. Van a escucharlo y van a atenderlo. Y van a buscar la forma de escuchar esa señal. Si yo lo empiezo a insultar o lo minimizo o no quiero ni verlo, eso se va a traducir en mis vínculos. Porque seguramente lo estoy haciendo con alguien y principalmente lo estoy haciendo conmigo. Entonces ahí sí está, Romina, creo que eras la que estaba preguntando sobre las creencias. Ahí es cuando se manifiestan las creencias. Ahí. Gracias, Romina. Ahí se manifiestan las creencias que tengo. Ahí se va a manifestar si yo creo que tener miedo es de cobardes, si tener miedo es una emoción más, que hay que atenderla, está. Si es mejor ni pensar en tener miedo, porque yo soy valiente. Bueno, esto es dividir la cuestión del miedo entre cobardes y valientes, ¿no es cierto? Es
creer una creencia muy general que tenemos es que todos tenemos los mismos recursos y todos no tenemos los mismos recursos. Si yo tengo un examen, con lo poco que sé, quizás yo puedo dar un gran examen y quizás mi hijo no lo puede hacer y tiene que dejar de dar ese examen y darlo en otra fecha. A veces postergar es más sabio, pero estamos convencidos, porque hay mucha cultura del éxito y el resultado, en lo cual damos por hecho que todos tenemos los mismos recursos en el mismo momento, y si no, somos miedosos, cobardes, o bueno, yo no creo que sea casualidad. A ver qué dice Romina. ¿Qué dice? Curiosamente se tiende a reprimir más el miedo en los varones. Ocurre en los hombres se manifiesta el ataque de pánico más que en las mujeres. No precisamente, o sea, es que el ataque de pánico al revés, se da más en las mujeres, porque en los varones puede existir la creencia de los cobardes y los valientes, pero lo que pasa generalmente es que por un lado tenemos el miedo desvalorizado, con muy mala prensa, digamos, y muy buena prensa la autoexigencia total, que es otro capítulo del ataque de pánico. Cuando se junta la exigencia y el miedo, y el no registro del miedo, es una pequeña bombita, y las mujeres, por lo general, la mujer de la vida moderna, digamos, yo no creo que sea casualidad que haya tanto ataque de pánico ahora, por lo general es una autoexigencia de negación de la necesidad y negación del miedo. Entonces el éxito, el resultado, a toda costa, a veces genera trastorno por pánico. Como que no me puedo detener porque tengo que llegar a esa meta, cueste lo que cueste. ¿El miedo se puede manifestar con agresividad y sumisión? Sí. Sí. Se puede manifestar con agresividad y sumisión. Me parece, Armando, que habría que ver el motivo de la sumisión, ¿no? La sumisión tiene la incapacidad de poder decir, porque no hay un campo propicio para decir lo que me pasa, digamos, ¿no? Y las primeras cosas que hacemos los padres es no poder acompañar a nuestros hijos en sus enojos, porque el enojo también está mal visto. Entonces, bueno, sí, son como varios factores que llevan a este trastorno. Y hay dos emociones que en ese libro que les acabamos de recomendar están muy bien tratadas, que yo se los recomiendo para que lean el diseño clínico de Levy, ¿no es cierto?, de cómo volvemos disfuncionales a ciertas emociones que tienen que ver con el pánico. Una es el enojo, otro es el miedo y otra es la exigencia. La exigencia a rajatabla, ¿no? Así quiero resultados, digamos. Esas tres emociones es un librito de digestión lenta, les diría, no es una novela, pero es muy puntualmente cómo trabajamos nosotros este segundo momento psicoterapéutico. Me encantaría otro día poder compartir cómo enseñamos a nuestros alumnos a manejar sus emociones, cómo enseñamos la inteligencia. Bueno, Ale, te invitamos, ¿no es cierto?, a los ciclos de videoconferencias que seguramente van a haber varios de colegas nuestros que trabajan con modelos parecidos. Lo que te invitamos a vos y a todos los que nos están escuchando es a este primer... Hay una nueva participante, bienvenida María. Te invitamos, con este libro que te estamos diciendo, es muy fácil de leer y se puede muy bien entender cómo se pueden volver funcionales las emociones. Yo lo que les diría es un último ejemplo, que parece gracioso, pero realmente es interesante, para entender cómo funciona a veces la familia
la familia del que padece pánico, es interesante porque Levi dice, ¿no es cierto?, que si yo estoy manejando, yo tengo un señalador que me dice que me estoy quedando sin nafta. Eso es una señal que me dice que yo tengo que parar en la próxima estación de servicio y cargar nafta, porque si no, no voy a poder seguir andando. Eso es una señal. Entonces, ¿qué hago? Tomo recaudos para ver si me queda tiempo para llegar a la próxima estación de servicio. Lo que nosotros hacemos con el miedo es como si ese señalador, ¿se llama señalador? Ese señalador que me dice que me estoy quedando sin nafta, yo le empiezo a decir, tarado, callate la boca, no servís para nada. Eso es lo que hacemos nosotros cuando alguien nos dice que tiene miedo, por ejemplo, o que yo tengo miedo. Empezamos a insultar a la señal que me está cuidando y me está avisando. En vez de asistirla, la maltrato. Es patético, pero es así. No es patético. Esta humanidad nuestra, digamos, recién ahora está investigando, ¿no?, el sentido y las señales de las emociones. No llegamos todavía, no, recién estamos metiéndonos en ese mundo, por eso estamos hablando de inteligencia emocional. Nuestros padres, cerrarle la puerta y que se duerma llorando, y la letra con sangre entra, y bueno, era así el tema, ni bien ni mal, o sea, eso es lo que ellos creían que era así, ¿está? Recién ahora estamos entrando en este nivel. Así que, bueno, nosotros, ¿qué tenemos para decir? ¿La última? ¿Hay otra más? Me parece que no adelante yo. Hay una última. Esto es un poquito el resumen de lo que yo les estuve diciendo recién. Que el trastorno por pánico, ¿no es cierto?, ¿están viendo bien la diapositiva? ¿La ven? Bien, lo ven. El trastorno por pánico, ¿no es cierto?, es lo que yo les decía recién. No se legitima la existencia del aspecto miedoso. Esto crea un trastorno creciente y crónico, ¿no?, por descalificarlo, minimizarlo, anestesiarlo o negarlo. Entonces, en vez de que el miedo sea una señal, lo transformo en un problema que hay que sacarlo y no asistirlo. Cuando el miedo es una señal que me preserva, que me avisa que existe una amenaza y que tengo que buscar recursos para salir de esa situación. Eso sería una actitud asistencial. En realidad, nosotros logramos, desde el psicoanálisis oriental acontecen un real que no se puede simbolizar, exacto. Y desde nosotros lo que digo es que el símbolo es un cuerpo que habla, un cuerpo, como dijo Guillermo, que grita, ¿está? Entonces lo que tenemos que hacer con la actitud asistencial es descifrar o ayudar, ¿no es cierto?, a volver a darle al miedo su condición de señal. De señal y buscar los recursos, como decía Fernando, para pararme en la vida buscando recursos, para asistir a este miedo y a todas las emociones. Pero el miedo es fundamental. Esto es otro, ¿no? Bueno, ¿algo que continuar con algo más? No, vamos a una última ronda de preguntas. Yo haría una ronda de preguntas, porque acá yo ya lo expliqué, vamos a poner otra filmina más y me parece que podríamos hacer preguntas de esto directamente.
todos tienen claras las distintas filminas y los ejemplos. Si me quieren decir algo. María, muy interesante y claro, gracias, Ale, muy bien. María, creo que llegaste a lo último. Lo que tenemos que decirte es que en psicoactualidad.com va a estar la grabación de esta videoconferencia, así que podés acceder a ella. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. ¿Nos quieren hacer alguna pregunta? ¿Nos gustaría aportar algo? Sí, que es parte del primer que hay. Una mujer adictiva tratada de histérica. Sí, Guille, totalmente. Es cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Lo están viendo todo lo que dice Guillermo. Gracias por el aporte, Guille. Habrá más videoconferencias. Sí. Sí, próximamente va a haber un ciclo que trata sobre la adolescencia, ¿sí? Ser padres de adolescentes. Luego estamos preparando otro ciclo sobre la mujer. Otro ciclo que va a ser sobre la mujer. Todavía no tenemos el orden de los ciclos. Lo que les pedimos es que se suscriban a la página de psicoactualidad.com para que les vayan llegando los newsletters con las distintas actividades, y van a haber ciclos de conferencias. Uno va a ser, como dijo Fernando, en adolescencia, otro va a ser de la mujer, otro de sexualidad, que seguramente lo vamos a invitar, ya de paso lo invitamos a Guillermo Leones para esto, otro de familia, niñez y otros más. Van a ser ciclos de conferencias que les vamos a mandar en los newsletters, cómo se pueden anotar. Y bueno, que gracias por decir que somos muy claros, porque la verdad es que, bueno, con los recursos que tenemos, más o menos creemos que hemos llegado. Bien. ¿Algo más? Si fueron muy claros, felicitaciones. Bueno. Bien, próximamente, bueno, los invitamos a entrar a nuestra página. Tenemos una biblioteca ya bastante nutrida. Voy a sacar esto porque rebota el sonido. Disculpen. Ya tenemos una biblioteca bastante nutrida, donde podrán encontrar temas de interés. Por otro lado, queremos decirles que están por comenzar la semana que viene dos cursos. Uno es de socioterapia, resiliencia y familia. El otro es una introducción, nociones de psicooncología para terapeutas, que son dos cursos muy interesantes, de duración, como duración un mes. En agosto, tanto Guillermo Leone como Teresa y Claudia Pires van a volver a ofrecer los cursos de Guillermo, psicoterapia con gays y lesbianas, y fundamentos de terapia Gestalt, Teresa Claris y Claudia Pires. Bueno, iremos anunciando las nuevas actividades que tenemos. Jacqueline, estamos muy sobre el tiempo. Yo lo que te diría es que vuelvas a entrar a la página nuestra, ¿no es cierto? Porque esto que me estás preguntando lo dijimos durante la charla. Lo que pasa es que sí, en realidad estuvimos hablando de la situación desagradable que vivenció y el papel de la familia. Te pedimos que entres, ¿no es cierto?, para ver cómo se puede asistir el miedo. Fundamentalmente hay una filmina que es la película del miedo, donde vas a entender la respuesta de esta pregunta que estás haciendo. Bueno, y la verdad es que a todos les decimos que gracias por acompañarnos en esta primera videoconferencia, este experimento. Y bueno, y esperamos verlos en los próximos temas, que van a estar buenísimos. Y bueno, y gracias por estar, y muy emocionante que estén de otros países presenciando esto. Y bueno, y gracias a nuestro webmaster, que aunque no lo vean, se llama Sebastián y está grabando, y gracias a él
tenemos toda la tecnología así, bien equipada. Bueno, gracias. Bueno, y les agradecemos que difundan todo esto que estamos haciendo. La idea es que llegue cada vez a mayor cantidad de gente. Bueno, Si pueden decir cómo se sintieron o qué les pareció, por ejemplo, en Facebook, los comentarios que estamos haciendo en las redes sociales, si pueden decir, los testimonios están buenísimos para difundir esta nueva manera de conectarse y aprender. ¿Mm? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego.